En este video continuaremos viendo las medidas de variabilidad. Ahora veremos la varianza. Es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media. Lo que hace es calcular justamente la suma de todos los residuos al cuadrado y divididos entre n, ¿no? Que se refiere al total de las observaciones. Si se tiene un conjunto de datos, en este caso nos referimos a las edades de los pacientes, para poder determinar la varianza, lo que hacemos es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿no? Como se puede apreciar, que es nada menos justamente la diferencia de cada dato con respecto a la media elevado al cuadrado. En este ejemplo se tiene 10 datos, como se puede apreciar, y lo que hacemos es primeramente determinar la media aritmética, que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad, que vendría a ser 10, y el resultado es 41.5. En la tabla, al ordenar de forma ordenada, en forma creciente, de menor a mayor, en la primera columna se puede apreciar justamente que se tiene ahí los datos ordenados en X sub I, y luego lo que hacemos es sacar la diferencia de cada dato con respecto a la media, ¿no? A la media aritmética. Y lo que hacemos es simplemente restar. El primer dato es 10 menos 41.5 y el resultado es menos 31.5. Y así, de esa manera, realizamos esa operación con todos los datos de X sub I. Posteriormente, lo que hacemos es elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, al elevar el cuadrado, acá tenemos el primer dato, que es justamente menos 31.5 elevado al cuadrado, vendría a ser 992.25. El siguiente dato, que es la diferencia entre el dato y la media, es menos 29.5 elevado al cuadrado, vendría a ser 870.25, y de esa manera, elevando cada uno de ellos al cuadrado, se tiene los datos en la tercera columna. Y luego, posteriormente, lo que hacemos es sumar todos esos datos para obtener lo que es la varianza, ¿no? Entonces ahí se tiene la varianza, y la varianza nada menos que es la división de la sumatoria de 6300.5 entre el número de datos, que vendría a ser 10, y el resultado es 630.05. Esa es la medida de la variación con respecto a este conjunto de datos. Continuando, veremos la desviación típica. Acá se puede observar que la desviación típica, o también llamada desviación estándar, es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, ¿no? Siempre haciendo referencia a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Acá se puede apreciar justamente, considerando el mismo ejemplo acerca de las edades de los pacientes, para obtener la desviación típica, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada a la varianza, y es así como se llega a determinar la desviación típica. En cuanto a los símbolos, sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. Esa es la diferencia entre utilizar sigma o utilizar S. En este ejemplo, considerando los 10 datos, lo que hacemos es determinar la media para luego poder trabajar en la tabla, ¿no? Y acá en la tabla se puede apreciar que se tiene justamente las operaciones para poder determinar la varianza. Sacando la varianza, que es la sumatoria, dividido entre 10,
El resultado es 630.05 y lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada para poder obtener la desviación típica. Y raíz cuadrada de 630.05 es 25.10. Esa vendría a ser la desviación típica o también denominada desviación estándar. A continuación veremos el coeficiente de variabilidad. Es una medida estadística que ofrece información respecto a la dispersión relativa de un conjunto de datos. Ahora vamos a ver lo que es una dispersión relativa. Esta medida es muy utilizada en la ciencia de las estadísticas, relacionando la media aritmética y la desviación estándar de un conjunto de datos. En resumen, es el coeficiente de variación, que sería la variación ambicionada de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Como se puede apreciar, acá se tiene justamente lo que es el coeficiente de variabilidad, que es una medida de dispersión relativa que representa en porcentaje las distancias entre la media y los valores de la variable. Acá se tiene justamente la dispersión de los datos con respecto a la media en porcentajes. Entonces, en la fórmula, como se puede apreciar, es la división entre la desviación típica o desviación estándar entre la media multiplicado por el 100%. Trabajando en este ejemplo de 10 datos, de la misma manera, lo que hacemos es sacar la media para poder completar la tabla, y una vez completada la tabla, obtenemos lo que es la varianza. Luego viene lo que es la desviación típica o desviación estándar, para posteriormente poder obtener lo que es el coeficiente de variabilidad, ¿no? Entonces, al reemplazar en la fórmula, vendría a ser la desviación típica o desviación estándar, que es 25.10 dividido entre la media, y la media es 41.5, multiplicado por 100%, y el resultado al realizar esta operación es 60%. Esa vendría a ser justamente la medida de coeficiente de variabilidad, ¿no? Que siempre está expresada en porcentaje. 60% significa que existe mayor dispersión, ¿no?, con respecto a la media, como se puede apreciar.